¿Alguna vez has sentido un vuelco en el estómago antes de que tu corazón sepa por qué? La risa de Valeria, fuerte, ensayada, cortó el murmullo como una sirena. Yo estaba a mitad de camino de un cortés asentimiento a uno de sus colegas cuando la oí. Ese trino agudo que solo usa cuando se está esforzando demasiado. Me giré hacia el sonido y allí estaba, mi esposa, de pie demasiado cerca de un hombre que claramente deseaba que no lo estuviera. Su jefe, don Ricardo Méndez. 50 y tantos, sienes canosas, blazer caro, con una sonrisa engreída que nunca llegaba del todo a sus ojos. El tipo de hombre que cree que cada habitación tiene suerte de tenerlo, excepto que justo en ese momento no parecía afortunado, parecía acorralado. La mano de Valeria estaba en su antebrazo, sus dedos se demoraban de una manera que me revolvía la piel, y Ricardo, él, no le sostenía la mirada, estaba escaneando la sala. Entonces, nuestras miradas se cruzaron, toda su postura cambió, como si yo fuera una cámara de seguridad que no había visto hasta ahora. Se echó hacia atrás sutilmente, y la sonrisa de Valeria vaciló medio segundo, justo el tiempo suficiente para que viera algo feo destellar tras ella. Vergüenza, fastidio. Me di la vuelta antes de que pudiera pillarme mirando. Había una barra instalada junto a los ventanales del hotel del centro. Necesitaba algo en mi mano, algo que me anclara mientras el suelo bajo mis pies comenzaba a sentirse menos como alfombra y más como arena movediza. Whisky. Solo. La bebida quemó al bajar, pero le di la bienvenida. Me quedé allí en silencio, el marido perfecto en una camisa de botones y pantalones de sastre, fingiendo que no acababa de ver a mi esposa coquetear con su jefe, como si estuviera tratando de cerrar un trato que no le habían ofrecido. Alejandro, por fin estás aquí. La voz de Valeria flotó hacia mí minutos después. Empalagosa, dulce, apareció a mi lado, enlazando su brazo con el mío como si acabáramos de renovar nuestros votos. No la miré. Buena fiesta. Oh, vamos, dijo ella con una sonrisa de suficiencia. Has estado mirando fijamente al otro lado de la sala como si estuvieras en un funeral. Sonríe un poco. Es networking, no un jurado. No sabía que el networking implicaba acariciar la manga de tu jefe como a un gato. Su expresión no se inmutó. Esa era Valeria. No se derrumbaba bajo presión. La usaba como arma. Vaya, dijo, sorbiendo su vino con una risa suave, todavía inseguro sobre todo el tema de la ambición. Parpadeé. ¿Perdón? Se giró para mirar a la multitud justo cuando algunos de sus colegas pasaban con la sincronización de un actor de teatro. Se inclinó cerca y dijo lo suficientemente alto para que ellos escucharan. Algunos tipos persiguen ascensos. El mío persigue bordes de césped perfectos. ¿No es adorable? Se rieron incómodamente, inseguros de si era una broma o un tiro de advertencia. Sentí que mis orejas se calentaban. Mis dedos se crisparon alrededor del vaso, pero no dije ni una palabra. Ese era el juego, ¿verdad? Sonreír a través de ello, mantener la calma, no darle la satisfacción. Ella ya se estaba alejando antes de que pudiera siquiera procesarlo, de vuelta hacia la multitud, de vuelta hacia Ricardo, quien de repente estaba muy interesado en su móvil. Me quedé allí otro minuto, quizás 2. Luego me fui. No me despedí, no monté una escena. Simplemente coloqué mi vaso en la bandeja de un camarero que pasaba, caminé entre la multitud y desaparecí en el ascensor como un fantasma. En casa, me deslicé en el dormitorio de invitados. Ella no volvería en horas, de todos modos. ¿Quieres saber la peor parte? Todavía no estaba enojado. No realmente, solo vacío, como si alguien me hubiera sacado el aire de los pulmones, pero se hubiera olvidado de dar el golpe. Y quizás, por eso, no la confronté esa noche. Porque algunas verdades exigen silencio, pero la verdadera tormenta ni siquiera había comenzado. El olor a café me llegó antes de que abriera los ojos. Valeria siempre preparaba una cafetera llena, a pesar de que apenas bebía una taza. Decía que hacía que la cocina se sintiera acogedora, como si estuviera dirigiendo un bed and breakfast, y no solo evitando el contacto visual antes de irse a trabajar. Me giré en el dormitorio de invitados, la sábana rígida, el colchón lo suficientemente firme como para recordarme que no era mío.
Dejé la fiesta sin decir una palabra anoche. Me deslicé en la casa como un hombre irrumpiendo en su propia vida y esperé. Pero Valeria, ella no preguntó nada en absoluto. Entré en la cocina esa mañana, igual que siempre. Estaba de pie junto a la isla, el pelo todavía ligeramente húmedo, vestida con un elegante traje de falda azul marino que coincidía con su estado de ánimo. Elegante, fría, inquebrantable, se giró y sonrió, como si estuviéramos en un anuncio de pasta de dientes. «Ahí está», canturreó, deslizando una taza por la encimera. «No te oí llegar anoche». Me quedé mirando el café, luego a ella. «¿No preguntaste?» Su sonrisa no vaciló. «Pensé que solo necesitabas un poco de aire. A veces te abrumas un poco en grandes entornos sociales». «Abrumado», lo dijo como si estuviera excusando la rabieta de un niño en un supermercado abarrotado. «No estaba abrumado», dije lentamente. Ella sorbió su café y levantó una ceja perfectamente formada. «De acuerdo». El silencio se instaló entre nosotros. La estudié. Lo cómoda que se veía. Demasiado cómoda. Como si burlarse de mí delante de sus colegas fuera algo de lo que estar orgullosa. Como si el hombre que estaba a su lado anoche no fuera la razón por la que tuve que agarrarme al fregadero solo para calmar mi respiración cuando llegué a casa. Anoche comencé tratando de mantener mi tono uniforme. «¿Qué estabas haciendo exactamente con Méndez?» Ella no se inmutó. «¿Networking, Valeria?» Ella suspiró, dejó su taza y se cruzó de brazos. «Alejandro, si esto es por tocar el brazo de alguien, entonces realmente estamos estirando la definición de traición». «Eso no fue solo tocar el brazo de alguien», dije. Parecía que quería desaparecer. Ella soltó una pequeña risa, ligera, cruel. «Tal vez lo hizo. Es torpe con la gente. No todos saben cómo navegar en una sala como yo. Y el comentario que hiciste sobre mi ambición», se encogió de hombros. «Fue una broma. Te tomas las cosas demasiado a pecho, Alejandro. Siempre lo has hecho». Ahí estaba, esa frase, esas 5 palabras que blandía como una espada bañada en miel. «Te tomas las cosas demasiado a pecho». Era la forma en que me callaba cuando preguntaba, por la forma en que sonreía a los extraños demasiado tiempo. Cómo esquivaba cada conversación sobre la intimidad, sugiriendo que yo estaba dándole demasiadas vueltas. Cómo me hacía sentir que yo era el problema, cada vez que notaba algo que no me parecía correcto. «Dormí en el dormitorio de invitados», dije tranquilamente. Ella no parpadeó. «De acuerdo, puede que duerma allí de nuevo esta noche». Ella extendió la mano hacia su móvil. «Como quieras. Siempre te ha gustado tener tu espacio». El café sabía amargo, pero me lo bebí de todos modos. La observé recoger sus cosas, móvil, bolso, llaves, y colgárselo todo sobre un hombro, como si se dirigiera a la batalla. Solo que Valeria nunca se sintió como si estuviera en guerra. No realmente, no cuando estaba ganando. «Intenta no estar de mal humor hoy», dijo en la puerta, mostrando esa misma sonrisa falsa. «No estás hecho para la jungla corporativa, demasiado blando». Entonces se fue. La puerta se cerró con un clic tras ella. Ese sonido, su finalidad, permaneció en la habitación mucho después de que se fuera. Me senté allí un rato, mirando a la nada, el café enfriándose en mis manos. Quizás esta era su estrategia. No engañar, no mentir, solo manipularme hasta la sumisión, convencerme de que mis instintos eran defectuosos, que estaba exagerando, que no veía lo que vi. Pero sí lo vi, y no iba a dejar de verlo solo porque ella lo envolviera en una broma. Aún así, no dije nada, no luché, no grité. Ese ya no era mi papel. Yo no era el marido que arreglaba las cosas, yo era el hombre que esperaba a que ella lo dijera en voz alta. Porque si Valeria estaba tan segura de que no podía hacer nada malo, ella misma lo demostraría. Intenté 3 veces esa semana tener una conversación real, no una pelea, no una acusación, solo claridad, algún destello de verdad al que pudiera aferrarme. Pero Valeria, ella convertía cada intento en una actuación, y yo siempre era elegido como el inestable. La primera vez fue durante la cena. Estábamos a mitad de la lubina a la plancha, su favorita. Lo había sazonado justo como a ella le gustaba, esperando que tal vez el gesto la ablandara, la abriera. En algún momento, entre su primer y segundo bocado, dejé mi tenedor y dije,
Necesitamos hablar sobre lo que ha estado pasando. Ni siquiera levantó la vista. ¿Qué ha estado pasando?, preguntó como si estuviera genuinamente perpleja. Has estado en el dormitorio de invitados. Esa es tu elección. Me refiero a nosotros, dije. La distancia, la tensión. ¿Qué pasó en la fiesta? Dejó su tenedor con un suspiro, se limpió la boca lentamente y me miró. Alejandro, otra vez, no. Estás dándole vueltas a la cabeza, por nada. Tú haces esto, yo hago esto, asintió como un terapeuta dando un diagnóstico. Sobreanalizas todo. Abracé a un compañero de trabajo y ahora estamos al borde del divorcio. Venga ya. Esa conversación terminó con ella, volviendo a su correo electrónico como si yo ni siquiera hubiera hablado. El segundo intento llegó en el coche una lluviosa tarde de jueves. Acabábamos de recoger comida para llevar y los limpiaparabrisas llevaban el ritmo de mi corazón. Lo intenté de nuevo con cautela. Valeria, no quiero pelear, pero necesito sentir que no estoy loco por notar que algo anda mal. Ella se rió ligeramente, desplazándose por su móvil. No estás loco, cariño, solo dramático. Siempre has tenido ese aire de artista. Sensible. La lluvia golpeó más fuerte. La palabra, dramático, me dolió más de lo que ella se dio cuenta. O tal vez, exactamente, tanto como ella pretendía. Conduje el resto del camino en silencio. La tercera vez fue anoche y llegué listo. Sin emoción, sin súplicas, solo hechos. Vi cómo Ricardo se encogió cuando lo tocaste. Eso no fue mutuo. Valeria estaba en el sofá con mallas y una manta sorbiendo té. Ni siquiera pausó su programa. Jesús, Alejandro, ¿de verdad estás acechando a mi jefe ahora? ¿Te escuchas a ti mismo? Estoy diciendo que su incomodidad era visible. Ella silenció la televisión y se giró hacia mí exasperada. ¿Esto otra vez? ¿En serio? Estás inventando historias en tu cabeza. Siempre estás buscando drama donde no lo hay. Simplemente déjalo. Esa era su frase favorita. Siempre estás buscando drama. Era la frase que usaba cuando sabía que estaba cerca de algo real. Asentí en silencio y volví al dormitorio de invitados. Pero en ese momento, algo dentro de mí se endureció. No ira, no desesperación, certeza. Porque la manipulación solo funciona si dudas de ti mismo, y yo ya no lo hacía. Sabía lo que vi, sabía cómo desviaba, redirigía, minimizaba, y sabía que estaba ocultando algo. La pregunta no era si Valeria era culpable, era si lo diría ella primero o si yo tendría que arrastrar la verdad a la luz. El viernes por la noche, justo después de las 7, sonó el timbre. Valeria no estaba en casa. Otra noche hasta tarde en la oficina, supuestamente. Había dejado de preguntar dónde estaba realmente. Ella solo se reiría o pondría los ojos en blanco, como si yo fuera un niño, preguntando si los monstruos eran reales. El paquete era simple, sin dirección de remitente. Solo mi nombre, Alejandro Torres, garabateado con un marcador negro limpio. No se sentía como nada. Sin peso, sin sonido cuando lo agité. Solo esta cosa silenciosa y ominosa que se sentía como si no perteneciera a mis manos. Pero lo abrí de todos modos. Dentro había una memoria USB, sin nota, sin etiqueta, solo ese único rectángulo plateado que bien podría haber sido una granada. Dudé un momento, luego lo conecté a mi portátil. Había 2 archivos, un video, una carpeta de capturas de pantalla. Abrí el video primero. El metraje era granulado, pero el escenario era inconfundible. La oficina de Valeria, su ventana de esquina con la vista del horizonte, la elegante mesa de cristal, y allí, al borde del encuadre, estaba Valeria. Me incliné más. Estaba sentada en su escritorio, con las piernas cruzadas, la voz baja pero audible. Frente a ella estaba don Ricardo Méndez, rígido, con los brazos cruzados, claramente incómodo, pero no se estaba moviendo. Eso fue lo que me congeló. No se estaba alejando, se estaba quedando. Valeria extendió la mano, le quitó algo del hombro, algo que no estaba allí. Luego se inclinó, susurrando algo que no pude oír. La marca de tiempo en la esquina me dijo que esto no fue hace meses. Fue el martes pasado, 9:13 p. 10 segundos después, Ricardo se adelantó solo un poco,
y Valeria sonrió. Luego, la pantalla se puso negra. Tenía la boca seca, el pecho tenso. Hice clic en la carpeta de capturas de pantalla, 6 imágenes, cada una capturando momentos de ese video. La mano de Valeria en su pecho, ella inclinándose. Ricardo con los ojos cerrados, la mandíbula apretada. Luego un fotograma fijo, donde sus labios estaban casi en los de él. Nada de esto era ambiguo. Nada de esto podía ser tergiversado o explicado. Y, sin embargo, me quedé sentado allí durante varios minutos, mirando esas imágenes tratando de convencerme de que debía haber algún error, que tal vez no era lo que parecía, que tal vez el metraje fue manipulado. Pero no lo fue, porque yo conocía esa sonrisa, la forma en que Valeria ladeaba la cabeza cuando coqueteaba, la curva sutil de su labio cuando tenía el control. Esto no era nuevo. Esto no era algo de una sola vez. Esta era una mujer que sabía exactamente lo que estaba haciendo y no le importaba quién quedara atrapado en las consecuencias. Finalmente cerré el portátil y me recosté en mi silla. No sentí ira. Todavía no. Lo que sentí fue quietud, la clase que viene justo antes de una tormenta. Mi móvil vibró. Un mensaje de Valeria. Llegaré tarde otra vez esta noche. No me esperes. Cara sonriente. Me quedé mirando la pantalla, mi pulgar flotando sobre el teclado. Podría confrontarla ahora mismo, enviar las imágenes, exigir la verdad que había estado esquivando, forzarla a una confesión. Pero algo en mí se resistió. No por debilidad, sino por un propósito. Porque ya no solo buscaba el cierre, quería comprensión, quería el porqué. Y más que nada, quería que ella lo dijera en voz alta, que se viera a sí misma a través de mis ojos, despojada de los juegos, la negación, las actuaciones. Así que, en lugar de responder, bloqueé mi móvil, me levanté y caminé hacia la ventana. Las luces de la ciudad me devolvieron el parpadeo, frías, distantes, honestas. A diferencia de ella, no dormí esa noche. Me senté en el sofá. La memoria USB todavía estaba en la mesa de centro, como si pudiera echar piernas y hablar si la miraba lo suficiente. Mi mente repasó todos los escenarios, todas las personas que podrían haberla enviado. Un colega, algún ex despechado de Valeria. Pero el metraje, sus ángulos, su acceso, significaban que alguien tenía que estar cerca, demasiado cerca. A las 8:02 de la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Viste el video? Reúnete conmigo. Cafetería, 10 a.m., patio trasero, ven solo. No se sintió como una amenaza, más bien como una citación. Me quedé mirando el mensaje durante un minuto sólido, luego respondí 2 palabras. Estaré allí, a las 10 en punto. Salí al patio trasero de la cafetería. Estaba casi vacío, solo 2 estudiantes encorvados sobre portátiles y una pareja discutiendo en voz baja cerca de la fuente. Entonces la vi, Adriana Soto. Trabajaba en el departamento de Valeria, mismo edificio, 2 pisos más abajo. La había conocido una vez brevemente en un cóctel de Navidad en diciembre pasado. Tenía una agudeza, alta, delgada, el pelo siempre recogido, la voz demasiado firme para alguien de su edad. Me hizo una señal para que me acercara, como si me hubiera estado esperando durante horas. Me senté lentamente. Tú eres quien envió el metraje, dije secamente. Ella asintió, sin dudar. Sí, ¿por qué? Adriana miró su café, luego de vuelta a mí. Porque estoy cansada de hacerme la tonta. ¿Grabaste a tus compañeros de trabajo? Grabé a Valeria, corrigió, porque sabía lo que estaba haciendo y sabía que me costaría. No dije nada, solo esperé. Adriana suspiró. Se suponía que yo obtendría ese ascenso. Ricardo me dijo el trimestre pasado que estaba prácticamente hecho. Había estado trabajando el doble de horas, manejando la mitad de su carga de trabajo, preparando presupuestos que Valeria nunca tocó. Ella golpeó su uña contra la taza. Entonces, de repente, ella está teniendo reuniones a puerta cerrada con él. Horas tardías, nuevas responsabilidades de las que nunca oí hablar. Unos días después, me dicen que van en una dirección diferente. La dirección de Valeria. Me recosté, las piezas encajando. Querías venganza. Adriana negó con la cabeza. Quería justicia. Valeria se sedujo su camino hacia mi futuro, y la compañía no lo tocará,
a menos que se vean obligados. Así que, te envié el metraje porque eres la única persona que podría hacer que admitiera lo que es. Estudié su rostro. No estaba emocional, no estaba temblando ni llorando, estaba fría, segura. Grabaste eso para protegerte a ti misma, dije. Claro, respondió. Pero también lo hice porque la gente como ella se sale con la suya demasiado. ¿Por qué yo? ¿Por qué no recursos humanos? Ella sonrió amargamente. RRHH es Valeria, o al menos ella los tiene lo suficientemente envueltos. Tú eres el único al que todavía subestima. Eso dolió más de lo que esperaba. Ella tenía razón. Valeria no me temía, me compadecía, jugaba conmigo y yo se lo había permitido. Adriana metió la mano en su bolso y deslizó un sobre de manila sobre la mesa. Estos son los archivos completos, video, capturas de pantalla, cronología, todo. Aún no lo toqué. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Su expresión se oscureció. Haz que cuente. Asegúrate de que no se salga con la suya con una sonrisa y un conjunto nuevo. Asentí lentamente. No estoy interesado en destruirla, dije. Adriana se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿en qué estás interesado? Miré el sobre. El peso se sintió de repente muy real. La verdad, dije en voz baja, quiero que lo diga en voz alta, sin adornos, sin red de seguridad. Adriana me estudió, luego asintió una vez, como si mi respuesta hubiera pasado alguna prueba invisible. Entonces, estamos del mismo lado. Se levantó, se abrochó el abrigo y se fue. Me quedé allí solo, con el sobre en la mano. Una parte de mí todavía deseaba que no fuera real, que pudiera ir a casa y fingir como lo había hecho todas esas otras noches. Pero la negación, esa puerta se había cerrado. Ahora todo lo que quedaba era cómo abriría la suya. Esperé 3 días antes de hacer mi movimiento, el tiempo suficiente para que Valeria se relajara de nuevo, volviera a caer en la ilusión de que yo todavía estaba interpretando el papel del marido obediente, el que se encogía de hombros ante la sospecha y se culpaba a sí mismo por ser demasiado sensible. Luego envié la primera nota. Fue simple, sin nombre, sin amenaza, solo un pequeño sobre deslizado en su bolsa del portátil mientras ella estaba en la ducha, metido entre su agenda y una bolsa de maquillaje que guardaba para retoques después del trabajo. Dentro, una captura de pantalla, no la más incriminatoria, solo lo suficiente para hacerla dudar. Valeria sentada en su escritorio, su jefe, Ricardo Méndez, de pie un poco demasiado cerca, ambos atrapados a mitad de movimiento, lo suficientemente borrosos como para parecer cuestionables, pero no descaradamente condenatorios. Lo dejé sin marcar. Esa noche, ella llegó tarde a casa de nuevo, el pelo despeinado por el viento o la culpa, difícil de decir. Tiró su bolsa sobre la encimera y murmuró algo sobre el tráfico. Entonces lo vi, el parpadeo. Abrió la cremallera de su bolsa lentamente, echó un vistazo dentro, se detuvo. Sus dedos flotaron sobre el sobre como si pudiera quemar. Vi cómo su expresión cambiaba en tiempo real. Confusión, tensión, algo que rozaba el pánico. Ella no sabía que yo estaba mirando desde el espejo del pasillo. No dijo una palabra. Al día siguiente, envié otro. Esta vez, lo pegué con cinta adhesiva en el interior de la puerta de su coche. Una captura de pantalla diferente, más cercana, más clara. Valeria, extendiendo la mano para quitar algo inexistente del blazer de Ricardo. Su sonrisa, inconfundiblemente íntima. Su expresión, atrapada. La nota debajo, deberías tener más cuidado. Llegó 10 minutos tarde al trabajo esa mañana. Lo sé porque observé desde la esquina de nuestra calle, justo fuera de la vista, aparcado con el motor apagado. Llamó a alguien tan pronto como salió del camino de entrada. No pude escuchar las palabras, pero sus manos se movían, bruscas y erráticas. Su voz era aguda, como la de alguien tratando de no gritar en público. Para el 4.º día, la espiral había comenzado. Comenzó a revisar su móvil compulsivamente, incluso durante la cena, luego lo tiraba boca abajo como si la hubiera traicionado. Su estado de ánimo se volvió quebradizo, sus sonrisas más cortas, cortadas, y cuando le pregunté con mucha suavidad cómo le iba el trabajo, dijo, bien. Luego cerró la nevera de golpe,
como si el tirador la hubiera insultado. No necesité presionar más. Se estaba desmoronando sola. El tercer sobre lo dejé en su escritorio en casa, metido debajo de una carpeta etiquetada Estrategia 3. Contenía la imagen más condenatoria hasta el momento. Ella inclinándose cerca, los labios a centímetros de los de Ricardo. Eso y un mensaje mecanografiado. Tu jefe lo sabe. ¿Quién más lo sabrá? No me habló esa noche. Ni siquiera su burla habitual. Sus sutiles pullas sobre mi carrera o mi rutina. Nada. Solo silencio. Tensión vibrante pura que llenaba la casa como humo. A la mañana siguiente, la oí hablando por teléfono en el baño. Si esto es algún juego enfermo, Ricardo, será mejor que lo digas ahora. No voy a caer sola. Su voz se quebró a mitad de la frase. No sabía que yo estaba parado justo afuera de la puerta cepillándome los dientes lentamente, escuchando. Cuando salió, saltó al verme. ¿Todo bien?, pregunté casualmente, secándome las manos. Ella parpadeó, luego asintió demasiado rápido. Por supuesto, ¿por qué no lo estaría? Ese fue el momento en que lo vi, la primera grieta. No culpa, ni siquiera miedo, paranoia, no me temía. Pensó que él se había vuelto contra ella. Valeria estaba mirando por encima del hombro ahora, dudando de cada mensaje de texto, cada reunión, cada mirada de un compañero de trabajo, y yo no había dicho una sola palabra. No había levantado la voz, ni una sola vez. Se estaba desmoronando sola, y no era venganza lo que me impulsaba. Era solo esta quietud, deliberada y profundamente atrasada. Sucedió un martes, sin advertencia, sin rumores susurrados, solo un correo electrónico a toda la compañía, enviado a las 10:03 a.m. Asunto: actualización de liderazgo. Don Ricardo Méndez había renunciado. Con efecto inmediato, se leía: agradecemos al señor Méndez sus contribuciones y le deseamos lo mejor en sus futuros esfuerzos. Valeria todavía se estaba cepillando los dientes cuando llegó el mensaje. La observé mirar su móvil, entrecerrar los ojos y congelarse. Durante un latido demasiado largo, se quedó allí, el cepillo de dientes a medio salir de la boca, como si el mundo hubiera saltado un compás. No dijo una palabra, pero el silencio gritó. Más tarde ese día, pasé por delante de su edificio de oficinas en mi hora de almuerzo. No por accidente. Me paré al otro lado de la calle detrás del cristal tintado de mi coche y observé cómo las puertas giratorias escupían grupos de empleados, algunos susurrando, algunos riendo nerviosamente, otros tecleando furiosamente en sus móviles. El escándalo siempre huele a humo, incluso antes de que el fuego se confirme. El siguiente, sobre lo dejé en blanco, solo una sola captura de pantalla deslizada dentro de su maletín cerrado, esta vez con una marca de tiempo y nada más. Un recordatorio silencioso. No eres invisible. Esa noche, Valeria estaba inusualmente callada. No tiró sus tacones en el pasillo como de costumbre. No fue directamente a por el vino o el mando a distancia. Simplemente se quedó en la cocina durante mucho tiempo, mirando el azulejo como si contuviera respuestas. Entonces, finalmente, habló. ¿Oíste lo que pasó hoy en el trabajo? Levanté la vista de mi periódico, manteniendo mi voz neutral. Sobre Ricardo, ella asintió. Renunció. Esperé. Eso fue inesperado, añadió. Todavía no dije nada. Fue entonces cuando se sentó frente a mí, su movimiento lento, controlado, pero ahora había algo detrás de sus ojos. Tensión, cálculo. Han abierto una investigación, dijo. ¿Por qué? Conducta, denuncias anónimas. Nadie sabe quién las envió. Esa última frase flotó en el aire más tiempo de lo necesario. Levanté una ceja, con cuidado de no sonreír con suficiencia. ¿Estás preocupada? Ella negó con la cabeza rápidamente. No, no tengo nada que ver con eso. Lo dijo demasiado rápido. Y luego trató de cambiar la conversación, preguntando sobre los planes para la cena, sugiriendo comida para llevar, incluso haciendo una broma floja sobre cómo finalmente podría conseguir el sitio de aparcamiento de Ricardo, pero la observé con atención. Sus manos, normalmente quietas y precisas, estaban jugueteando. Su tenedor raspaba su plato, el ritmo desigual. No estaba segura de si la mirilla todavía estaba sobre ella,
y eso solo era suficiente para mantenerla despierta por la noche. La parte hermosa no estaba equivocada. Yo no había filtrado nada a HH, todavía no, y aún así, ella estaba en espiral. La verdad, no la había tocado directamente, pero había magullado todo a su alrededor. Su mentor, su reputación, su imagen de control. Estaba caminando por los pasillos, ahora como una reina cuya corte había comenzado a susurrar a sus espaldas, y sin embargo, nadie vino por ella. Ninguna investigación oficial, ninguna llamada de cumplimiento, ninguna insignia retirada. Permaneció intacta, protegida. Eso la hizo aún más paranoica. Valeria era inteligente. Sabía que demasiado silencio significaba que algo peor estaba por venir. O tal vez, solo tal vez, significaba que ya había perdido todo sin darse cuenta. Porque la paranoia tiene una forma divertida de sentirse exactamente como la culpa, especialmente cuando no estás seguro de quién todavía te cree. Era un viernes por la mañana, cuando cayó el martillo. Estaba tomando café junto a la ventana, cuando el móvil de Valeria vibró 3 veces seguidas. Ese zumbido, el tipo que te revuelve el estómago incluso si no sabes por qué, lo agarró de la encimera como si pudiera explotar. Observé su expresión mientras leía los mensajes. Al principio confusión, luego algo cercano al deleite. Una sonrisa pequeña, aguda, peligrosa. ¿Qué es?, pregunté, ya sabiéndolo. Inclinó su móvil ligeramente hacia mí, como un gato arrastrando a casa a un pájaro roto. Adriana Soto. Ha sido despedida. Levanté las cejas, manteniendo mi voz uniforme. ¿Despedida por qué? Valeria sorbió su café lentamente. La compañía descubrió que había estado filtrando comunicaciones internas. Violación de la confidencialidad. Supongo que pensó que era una especie de denunciante. Ella se rió. Una real esta vez. No forzada, no plástica. Y yo que pensaba que solo estaba amargada por el ascenso, añadió. La miré en silencio. Ella se apoyó en la encimera, prácticamente radiante. Eso es lo que te da la envidia. Intentó iniciar un incendio y se quemó ella misma en su lugar. Ella no lo sabía. No sabía que Adriana había estado tratando de ayudarme. No sabía que Adriana había arriesgado su carrera no por venganza, sino por la verdad. Y ahora Valeria estaba allí, disfrutando de la destrucción, como si hubiera ganado algo, como si eso probara su inocencia. Pero vi las grietas. Incluso en su victoria, había energía nerviosa, un tic en su mano cuando dejó la taza, la forma en que sus ojos se dirigieron solo una vez, para asegurarse de que yo todavía estaba interpretando el papel, todavía en silencio, todavía sumiso, todavía suyo. Qué gracioso, continuó. Adriana pensó que podía difamarme y salirse con la suya. ¿Puedes creerlo? Debería haberlo sabido. No te metes con alguien que está 2 pasos por delante. Ella me miró entonces, sonriendo, y yo le devolví la sonrisa. Pero por dentro, algo había cambiado. Verla regodearse no me enojó, me hizo decidido. Esto no era solo traición, esto era orgullo, arrogancia. Una mujer tan convencida de su invencibilidad que se burlaba de la misma persona a la que había agraviado. Adriana no merecía lo que le pasó. Perdió su trabajo, su futuro, y aún así no había dicho una palabra. Ni mensaje, ni llamada, ni culpa, porque no estaba en esto por la victoria. Había hecho lo que pudo, me entregó la verdad y confió en mí para que hiciera el resto. Valeria pasó junto a mí, besó mi mejilla como si fuéramos una pareja feliz en un anuncio de revista y agarró su bolso. Tengo reuniones toda la tarde, dijo alegremente. No me esperes. La puerta se cerró detrás de ella y me senté allí mirando el lugar donde había estado. Adriana había caído, Valeria había celebrado y yo no había terminado, ni de lejos. Comenzó con una carta, sobre blanco simple, correo certificado, dirigida a ambos. Valeria todavía estaba en la ducha cuando la abrí. El logo en la parte superior era frío y corporativo, auditoría interna y cumplimiento legal, Goldich Iberia. Debajo, 5 párrafos de lenguaje formal, pero solo necesité la primera línea para saber que el suelo estaba a punto de moverse bajo nosotros.
Tras una reciente revisión de la conducta de la empresa y las bonificaciones discrecionales basadas en el rendimiento, se ha iniciado un proceso de recuperación de bonificaciones que involucra su compensación durante los periodos fiscales T2, T4. Releí la línea 3 veces. Recuperación. Una bonita palabra para nos lo estamos llevando todo de vuelta. La segunda página enumeraba el total. 135.000 euros. Todo relacionado con las bonificaciones de rendimiento de Valeria, las mismas de las que se había jactado después de que sus reasignaciones estratégicas comenzaran el año pasado. Las mismas bonificaciones que había utilizado para financiar vacaciones, mejoras de vestuario y esa máquina de café expreso de alta gama que insistió en que necesitábamos para vivir como adultos. Oí que el agua se cerraba. Cuando Valeria entró en el dormitorio, secándose el pelo con una toalla, yo todavía sostenía la carta. Captó la mirada en mi rostro. «¿Qué pasa?», preguntó. «Parece que has visto un fantasma». Se la entregué. Sus ojos escanearon la página. Luego otra vez. Su boca se abrió. Luego se cerró. «No», murmuró. «No. Esto tiene que ser un error. No pueden hacer esto». «Pueden», dije en voz baja. «Y lo están haciendo». Su agarre en el papel se tensó. «Esto es represalia. Alguien me está tendiendo una trampa. No hay mala conducta». No dije ni una palabra. Valeria recorrió la habitación como una nube de tormenta. «No tienen pruebas. No hubo mala conducta. Las bonificaciones fueron aprobadas. Totalmente firmadas. Esto es un desastre de Ricardo, no mío. Dijeron que fuiste parte del proceso de revisión», dije. «Lo que significa que cualquier cosa que tocaste te toca». Ella dejó de caminar, se giró hacia mí con los ojos desorbitados. «Entonces luchamos». Levanté la segunda página. Sus abogados citaron precedentes. El plazo de reembolso es de 30 días. Después de eso, comienzan la recuperación de activos. Silencio. Vi cómo se hundía. Ese pánico, ese miedo visceral real, finalmente resquebrajó su arrogancia. «Pero eso es cosa mía, ¿verdad?», dijo, el borde de su voz agudo, inseguro. «Yo gané la bonificación. Yo la recibí». Sostuve su mirada. «Estamos casados, Valeria. Legalmente, ambos somos responsables. Vienen por los activos conjuntos. Eso incluye nuestra casa, nuestras cuentas». Se tambaleó hacia atrás como si la hubiera golpeado. «No», dijo. «No, tienes que arreglar esto». «¿Arreglarlo?». «Sí», gritó. «Tú eres el planificador, el solucionador de problemas. Habla con alguien, refinancia, liquida algo. No me importa, simplemente arréglalo». Me quedé quieto. Y esa quietud la hizo explotar. «¿Vas a dejar que se lo lleven todo porque quieres darme una lección? ¿Es eso lo que es?». No levanté la voz. No me moví porque dentro de mí algo se había solidificado. Ella pensó que yo podía arreglarlo. Pero la verdad, Valeria era la que lo había roto. La casa estaba demasiado silenciosa cuando llegué a casa esa noche. Luces encendidas, música baja, el tipo de piano ambiental que Valeria solo ponía cuando quería parecer compuesta. Pero en el momento en que entré en el salón, lo vi. El sobre, el que Adriana me había entregado, estaba en la mesa de centro abierto de par en par, el contenido derramado sobre el cristal como evidencia en la escena de un crimen. Cada captura de pantalla, cada fotograma, cada marca de tiempo condenatoria, y Valeria de pie a su lado, con los brazos cruzados, temblando. «Qué gracioso», dijo, la voz como pedernal. «Siempre odiaste el drama, pero aquí estás dirigiendo todo el espectáculo». No respondí. No quedaba nada que ocultar. Sus ojos ardían. «Fuiste tú. Todo. Los sobres, las capturas de pantalla. Adriana era tu pequeña recadera». Me quedé quieto. Dejé que su furia llenara la habitación. Señaló con un dedo tembloroso. «Me arruinaste. Tú y esa pequeña asistente celosa. Lo tenía bajo control. Lo tenía todo bajo control. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Necesitabas sentirte poderoso por una vez?». Todavía no dije nada. Su voz se elevó. «¿Crees que esto te hace un hombre? Destruir a tu esposa solo para sentirte más alto en tu propia sombra». La vi romperse en cámara lenta. Barrió la mesa con el brazo, tirando todo al suelo.
papeles, vasos, un florero que se hizo añicos contra el azulejo como un disparo. «Te di todo», gritó. «Yo hice esta vida. Yo nos mantuve. ¿Y tú? ¿Qué has hecho tú, Alejandro?» Su pecho se agitó, las lágrimas brotaron, pero no eran de las que ablandan, quemaban. «Se suponía que me amabas», dijo, casi susurrando. «Se suponía que me protegías». «Lo hice», dije finalmente. «Durante mucho tiempo». Ella me miró como si no reconociera al hombre frente a ella. «¿Crees que eres noble? ¿Crees que eres mejor que yo?» «No», dije en voz baja. Finalmente dejé que me convencieras de que era peor». Ella se rió entonces, amarga, sin humor. «Eres patético». Luego cogió una lámpara y la arrojó al otro lado de la habitación. No me inmuté. Eso solo la enfureció más. «¿Quieres salirte?», gritó. «¿Quieres ser el marido trágico al que todos compadecen? Bien». Corrió por el pasillo, regresó momentos después con una carpeta, gruesa, con pestañas, pesada. La tiró a mis pies. «Papeleo de divorcio». Escupió. «¿Es esto lo que querías?». Miré hacia abajo, luego hacia arriba, y por primera vez en meses dejé que la verdad saliera de mi boca sin pestañear. «No», dije, «pero es lo que te merecías». Se quedó congelada. La tormenta que había construido finalmente se derrumbó a su alrededor. No lloró, no suplicó, simplemente se giró y se fue. La puerta se cerró de golpe tras ella, y me quedé allí, finalmente quieto. No me moví durante mucho tiempo. La casa estaba en silencio de nuevo, pero no como antes. No el silencio pesado que Valeria solía llenar con miradas agudas y palabras hirientes. Este silencio era limpio, vacío de una manera que se sentía como aire después de la lluvia. Miré los papeles que había tirado a mis pies. Divorcio. Todos firmados excepto la página final. Su firma allí, audaz y confiada, como si hubiera querido ganarme en el final. Cogí el bolígrafo de la mesa de centro, me senté lentamente y miré la última línea. No hubo dudas. Lo firmé. No se sintió como rendición. Se sintió como una exhalación. Durante años, traté de arreglar algo que nunca estuvo destinado a mantenerse unido. Valeria nunca quiso un compañero. Quería un espejo, alguien que reflejara su éxito, validara su ambición y desapareciera cuando la incomodara. Y yo interpreté el papel durante demasiado tiempo. Ahora se acabó. Hice las maletas esa noche. No mucho, solo lo suficiente para el primer capítulo de lo que viniera después. Unas pocas camisas, mi portátil, el reloj viejo que me dio mi padre antes de morir. Lo único que Valeria nunca intentó reemplazar. Antes de irme, caminé por cada habitación una última vez. La cocina donde su voz solía llenar el espacio con quejas y planes en los que nunca fui incluido. El pasillo donde solía pasear durante las llamadas telefónicas con personas que respetaba más que a su marido. Nuestro dormitorio. Hice una pausa allí. Esa habitación se había convertido en un museo del desapego. No habíamos compartido espacio real allí en meses, solo proximidad. Agarré la foto enmarcada de nuestra luna de miel. Valeria en un vestido blanco de verano, yo en pantalones cortos que no me quedaban bien. Ambos fingiendo que sabíamos lo que significaba el para siempre. Abrí el cajón junto a la cama y dejé la foto dentro. Sin nota, sin palabras, solo ese momento, sellado en cristal de madera, dejado atrás. Cuando salí, el aire se sintió diferente, fresco, vivo. Adriana nunca llamó, después de que fue despedida. No tuvo que hacerlo, había hecho suficiente. A su manera, me dio una opción: permanecer en silencio o responder con quietud. Elegí lo último. Valeria sobreviviría a esto. Ella siempre caía de pie. Ese era su don. Pero algo cambió esta vez. No se había alejado de un matrimonio. Vio a alguien dejar de creer en ella. Y esa es una herida que no cicatriza fácilmente. En cuanto a mí, no gané. Esto no fue una victoria. Fue libertad, duramente ganada, silenciosa, mía. Y te prometo, una vez que pruebas eso, nunca vuelves atrás. Así que aquí estoy. Alejandro Torres, 37. Empezando de cero, excepto por la paz. Y tal vez eso lo es todo. Si has llegado hasta aquí,
Dime, ¿qué habrías hecho tú? Dale a me gusta, comenta y suscríbete. Siempre hay más en la historia de lo que ves en la superficie.